Y comentarles también que este es un seminario que está organizado por Mundo Sur y también en colaboración y en conjunto con la Asociación de Estudiantes y Egresados del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Así que agradecemos mucho a Jaime Rojas, quien preside esta asociación, que lamentablemente en este momento se ha excusado porque no tenía otras obligaciones profesionales, pero que también me pidió que manifieste sus saludos. Eh, Como les decía, bueno, es un espacio que deseamos que sea de construcción colectiva, es decir, que va a haber un espacio también, va a haber lugar para preguntas y para aportes luego de las tres ponencias que tendremos esta tarde. Entonces, las invito, los y les invito a dejar las preguntas que tengan en el chat. El equipo de Mundo Sur va a estar recolectando estas preguntas para la última parte de nuestro encuentro. Comentarles también que, bueno, que el objetivo realmente es que podamos dialogar, se pueda dialogar sobre esta temática que nos está atravesando. Simplemente, bueno, para quienes están por aquí por primera vez, les comento que Mundo Sur es una asociación civil franco-argentina dedicada a la elaboración de proyectos que tienen un fuerte impacto social, utilizando herramientas y construcciones innovadoras que permiten fortalecer políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos y en clave de género interseccional. Es una organización que lleva adelante dos proyectos muy importantes a nivel regional. Uno es el Mapa Latinoamericano de Feminicidios, que tal vez conozcan, y otro es el Monitor de Crímenes de Odio LGBTIQ+, Mariel Franco. Son dos herramientas de incidencia política diseñadas e impulsadas por Mundo Sur que proporcionan información necesaria para exigirle a los estados de América Latina y el Caribe el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Entonces, para ir ya a nuestro tema de hoy, me gustaría, antes de presentarlas a las tres maravillosas ponentes que nos acompañan hoy esta tarde, contarles un poco por qué estamos, por más de que parezca obvio, por qué decidimos traer este seminario y proponer este seminario. Sabemos que seguramente ustedes sepan que en estos días se está llevando adelante la reunión, digamos, la sesión número 69 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Empezó el 10 de este mes y va hasta el 21 justamente de marzo. Está llevando adelante en Nueva York bajo justamente la presidencia de Arabia Saudita, y que en este año particularmente es importante porque, bueno, se cumple el aniversario número 30 de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Pekín en el 95. O sea, fue una conferencia, esta del 95, muy importante para los derechos de las mujeres porque marcó un punto de inflexión en la agenda mundial para la igualdad de género. Entonces, eh, 30 años después nos estamos preguntando dónde estamos, ¿no? Con los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Eh, y estamos en un momento en el cual, según lo que dijo justamente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estamos en un momento en el cual, en lugar de generalizar la igualdad de derechos, estamos asistiendo a la generalización de la misoginia. Estamos también a 5 años de la fecha límite para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. Entonces, en este contexto, lo que estamos viendo, lo que estamos observando, es justamente la fuerza de movimientos antiderechos y el avance de la extrema derecha, que además son movimientos que cuentan con una financiación masiva muy importante y que además están muy organizados. Lo vemos también en el contexto o sea, marcado por el inicio, ¿no?, del segundo mandato de Donald Trump y el impacto que esto ha tenido
en los derechos de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, hay un nuevo nivel de violencia. Entonces, frente a toda esta realidad, es que consideramos que es importante y que era importante que nos reunamos y que dialoguemos y reflexionemos sobre el avance justamente de las extremas derechas en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Vamos a proponer un enfoque que va a estar situado en un análisis en algunos, algunas características en España, eh, a través de la ponencia de nuestra primera ponente, de Lidia Guardiola Alonso. Déjenme comentarles que Lidia es máster en estudios avanzados en derechos humanos, es graduada en relaciones internacionales, diplomada en geopolítica de los conflictos congelados. Su principal línea de investigación es la mujer en los conflictos armados. Entonces, Lidia particularmente va a hablarnos sobre el avance de las extremas derechas y su impacto en las mujeres de España. Luego de la ponencia de Lidia nos acompañará Agostina Carla Hernández Boloña, que es abogada con un máster en estudios avanzados en derechos humanos. Forma parte de la organización política Argentina Soberana, conformada por argentinos y argentinas migrantes en Madrid, y es activista feminista. Agostina nos va a presentar su ponencia con el título Derechos en riesgo, retrocesos y estrategias para proteger los avances de mujeres y diversidades en Argentina. Y finalmente contaremos con la ponencia de Pilar Maturana Cabezas, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas, jueza del Tribunal de Familia de Colina, Chile, docente del Máster Género y Derecho del Instituto de Estudios Judiciales y la Universidad de Jaén. Pilar nos va a presentar su ponencia titulada Frente a las olas de negacionismo y de odio, más mareas de justicia de género. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a Lidia. Otra vez les agradezco a todas y todos por estar presentes. Lidia, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me pone que el uso compartido no está activado. Por si pudiera compartir una presentación. Vale, ahora creo que sí me está dejando. Un segundo. Vale, ¿estáis viendo todas y todos la presentación? Genial, Sí, muchas perfecto. gracias. Genial. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de Mundosur y de las asociaciones de estudiantes y egresados del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Carlos III. Y bueno, para mí es un honor estar junto a compañeras como Eugenia, Pilar y Agostina, a las que admiro tantísimo. Lo que voy a intentar hacer hoy en este espacio pequeño, y disculpad que no vaya a extenderme muchísimo debido al tiempo, es explicar un poquito el avance de las extremas derechas y su impacto en las mujeres en España. Y antes de empezar, algo que mucha gente se pregunta es por qué es importante este tema. Bueno, os voy a compartir algunas noticias que no son más antiguas de 2023. Según la encuesta CEO, el 59% de hombres jóvenes españoles cree que algunas mujeres ponen denuncias falsas. Además de entre 16 y 24 años, el 47% de los catalanes ve exageradas las críticas a los chistes machistas. Uno de cada cuatro hombres, voy a ocultar esto, hombres jóvenes considera que la violencia machista es un invento ideológico. Una de cada cuatro mujeres jóvenes sufre agresiones sexuales, pero la mayoría de los chicos no ve machismo en la sociedad. Un 44,1% de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos. La violencia, sin embargo, no cesa, ya que en 2024 acaba con 47 mujeres y 9 menores asesinadas en crímenes machistas. Más de la mitad de mujeres asesinadas por violencia machista, además, eran extranjeras. Según la estadística de violencia doméstica y violencia de género, el número aumentaba un 12,1% y España cerraba en 2024 con 101.962 casos activos de víctimas de violencia de género en Biogen,
Por supuesto, sobra decir que esto no recoge aquellas denuncias que nunca se terminan produciendo por miedo o muchísimas otras razones. Y en este panorama, ¿qué es la extrema derecha y por quién está conformada la extrema derecha en España? Bueno, yo creo que muchos conoceréis a Vox. Es el principal partido que lidera la extrema derecha en España. No solo él, sino que ha habido muchos otros que han estado en auge desde 2013, pero que ahora tienen muchísima más presencia, no solo en España, sino en toda Europa, con unos discursos antifeministas y antimigración, por supuesto, anti-ley trans, anti-LGTBIQ+, entre otros. ¿Y cómo afecta su avance a los derechos de las mujeres? Pues es lo que voy a intentar mostrar en este tiempo. Pero antes de ello, quería enseñaros un vídeo de YouTube. No sé si se está compartiendo. ¿Me decís, por favor? No, ¿Se ve? está parado, no se ve el video, se ve Vale, en la última filmina. Ahora capaz que sí. A ver. vale. Voy a volver a compartir. Y ahora yo creo que sí. Sí, A ver, ahora sí. porque no se estaba compartiendo el sonido. Disculpad las cosas del directo. Muy bien, os voy a Las enseñar un mujeres poco. también Esto lo compartió el propio Vox, el propio partido, y se titula Vox con las mujeres de España. que pueden ser víctimas de la agresión de depravados y por eso pedimos la cadena perpetua para los criminales sexuales. A las mujeres también de la imposición de la educación islámica que las quiere convertir en seres inferiores. De seguridad. Muy satisfecho y muy orgulloso de ver a tantísimas mujeres. Y lo digo porque esta plaza está llena de hombres y mujeres. Pero acabo de venir por ahí con la furgoneta y he pasado por algunas calles en las que solo he visto hombres. No sé dónde estaban las mujeres, pero solo he visto hombres. Y eso parece que no es un problema, pero yo creo que sí. Y esas feministas y esos que hablan de la igualdad de género y esas cosas no les importa en absoluto. ¿En qué está la izquierda? ¿Qué seguridad a las mujeres? Pues el paso de cebra, ponen en el semáforo unas faldas y entonces ya las mujeres cruzan seguras. No. Que digan, como decimos nosotros, que vamos a perseguir los discursos civiles o religiosos que justifiquen la violencia contra la mujer. Que lo digan. No, ellos no. Ellos lo que hacen es soltar criminales sexuales e importar a algunos de ellos que vienen de culturas en las que no se respeta a la mujer y en las que creen que a la mujer se le puede golpear y que vienen de culturas absolutamente machistas. No, este es un vídeo de 6 minutos, no lo voy a poner entero, pero quería que os hicierais una idea de lo que es Vox y de los discursos que comparte Vox. Por supuesto, son discursos que llevan haciendo durante muchos años, son discursos vacíos de odio, por supuesto. Apelan a los sentimientos de rabia, de odio, de tristeza, de miedo para hacer que el resto de la sociedad pueda creer en estos bulos. No les importan las mujeres, por supuesto. También cuentan anécdotas que dudo de la veracidad de las mismas. Se demoniza la otredad todo el rato con el Islam como si las únicas migraciones vinieran solo de los países islámicos y como si estos países islámicos no estuvieran las personas que vienen huyendo de otras situaciones. Es un reduccionismo también y una sorna hacia el feminismo, con esto que se decía de los semáforos, como si no hicieran nada más las mujeres feministas y los movimientos para la igualdad. Bueno, es un poco lo que se está viendo y lo que está ganando en muchos países. ¿Y cuáles son los impactos diferentes que tienen las mujeres? Bueno, en primer lugar, la repercusión en las políticas de igualdad. Vox hace una propuesta sobre la eliminación del Ministerio de Igualdad y leo literal, dice que es innecesario en sus funciones, injusto e ideológico, dice que es un chiringuito ideológico, por lo tanto no debería existir. En aquellas comunidades autónomas donde sí que ha podido llegar al poder, hace recortes en subvenciones a asociaciones feministas, hay una obstrucción a las leyes de igualdad de género. El problema es que Vox y otros tantos
partidos de la extrema derecha han logrado conquistar el poder. Entonces están en todos los espacios de políticas públicas. Lo tenemos en los congresos, también ahora en el Parlamento Europeo, y pueden realmente obstruir esas leyes que avanzan por la igualdad de género. También, por supuesto, hay intentos de restringir el derecho al aborto y la dificultad de su acceso. Lo que intentan es penalizarlo y como de momento no se ha podido, lo que están haciendo es utilizar la trampa de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa? Que la objeción de conciencia es a título individual. Lo que están haciendo es que muchas clínicas de la salud pública se están negando utilizando la objeción de conciencia. Esto lleva a una mayor discriminación de la mujer que se tiene que ir a clínicas privadas o a otras comunidades autónomas a practicar su derecho al aborto por las razones que quieran, porque por eso es un derecho. También una negación de la violencia de género. Se quiere sustituir la violencia de género por violencia intrafamiliar, lo que barre, lo que elimina por completo ese enfoque de género y en base a género, y es lo que pretende que se niegue la existencia de razones de género por las que se produce esa violencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay una invisibilización de la violencia machista y una menor protección a las víctimas. Lo que quieren hacer estos partidos es que cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de feminicidio que haya sido producido hacia la mujer se meta dentro de la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, se margina y se obvia el hecho de que esto sucede por el género. Os iba a poner otro vídeo, pero para no perder más tiempo era simplemente de nuevo Santiago Abascal hablando en un discurso vacío de por qué la violencia de género se debería eliminar. Luego también tenemos otro frente que es la batalla contra la educación en igualdad y el tema del lenguaje inclusivo. Se propone un PIN parental. Lo que se quieren ahora desde las extremas derechas es que cualquier educación en igualdad, en diversidad dentro de las escuelas puedan ser petadas por los padres, madres, bueno, pues por las personas que tienen a las personas menores y bueno, pues directamente puedan hacer que las personas menores no acudan a estas. Yo solo, pues por poner una pequeña anécdota personal, soy del año 96, soy relativamente joven, tengo 28 años, por lo tanto cuando era adolescente no era hace tanto. A mí vinieron a mi escuela a decirme que la bisexualidad no existía y que eso significaba que todavía no había decidido mi sexualidad. ¿Qué pasa ahora con el PIN parental? Lo que no quieren es que se hable de la diversidad, del género y de que existen muchísimas otras cosas que no les cuentan a las personas menores. No se está haciendo nada más allá, simplemente se está dando a conocer todas las realidades. Y por supuesto lo mismo pasa con el rechazo del lenguaje inclusivo. De repente no se puede utilizar el femenino para hablar de todas porque no incluye a los hombres, sin embargo el todo sí nos incluye a nosotras. No se puede utilizar la E porque no está dentro del diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, todas esas palabras, como todo en masculino, sí nos incluía. Y esto ya, porque es un poco pues en lo que trabajo, ¿no? Que es en la Comisión Española de Ayuda a la Persona Refugiada, el impacto en las mujeres migrantes, ya que hay unas dificultades mayores para ellas en todos los sectores, hay unas dificultades en su regularización y el acceso a los derechos, una mayor vulnerabilidad ante la violencia de género, puesto que se encuentran mucho más marginadas, la xenofobia y el racismo en el discurso político. Como habéis escuchado en el vídeo que os he puesto, las mujeres simplemente es un objeto, un complemento del hombre islámico, que es el que viene a hacer terrorismo, es el que viene a violar y es el que viene a hacer todo tipo de barbaridades, ¿no? La mujer de repente solo se presenta como aquella mujer que viene también de un país islámico, porque parece que no vienen de otros sitios, y que vienen con un velo y que son aquellas que sufren a manos de sus hombres y no tienen más papel en estos discursos políticos. Bueno, ahora se está viendo cómo está avanzando este discurso político un poco más también a culpabilizarlas a ellas de querer seguir algunas un feminismo islámico o de incluso ponerse esos pañuelos para esconder algo, como dicen, como si las monjas en España no llevaran también tapado el pelo. Hay una explotación laboral también, sobre todo mucho más exacerbada en el caso de las mujeres, que muchas veces tienen que, prácticamente todas las veces, están en condiciones laborales inhumanas, muchísimas más horas de las que deberían y sin contratos y por supuesto el sueldo que tienen es mínimo.
Y pues esta discriminación se ve en todos los sectores, en la educación, ahora también donde hay muchísima más discriminación y donde hemos visto por las encuestas, cada vez hombres más jóvenes no creen en la igualdad de género y no creen en el feminismo. Y ya como reflexiones finales, porque creo que me he comido un poco el tiempo, espero no haberlo hecho mucho, lo que vemos es el avance de la extrema derecha en Europa en general y en España en particular. Si bien pensábamos que éramos de los últimos bastiones en Europa en que no ganara la extrema derecha, cada vez se ve más pues, que se nos avecina un tiempo mucho más oscuro, sobre todo pues, cuando se van acercando las próximas elecciones. La extrema derecha ha entrado en todos los espacios del gobierno de España, están en muchas comunidades autónomas intentando echar atrás todas las leyes por las que tanto se había luchado. Ya no toca, parece, conquistar nuevos derechos, sino retener los que tenemos para que no nos lo quiten en un futuro próximo. Todo esto lo consiguen con discursos vacíos que apelan a las emociones y que lo que empieza siendo un murmullo cada vez se hace más alto, empiezan los gritos y entonces todo eso se traduce en las elecciones donde realmente van a votar con unos datos que no son reales y que no se ajustan a la realidad. Y en todo esto lo único que nos queda es pues, la importancia, la lucha feminista que tenemos en todo esto, seguir creando estrategias y concienciación para combatir a la extrema derecha y no dejar que nos quiten los derechos por los que tanto hemos luchado y por los que vamos a seguir luchando. Y ya sin más, quería daros las gracias por la atención y esta última imagen que os quería mostrar, que era bueno, de una manifestación feminista por el 8M que fue justo antes de la pandemia y que fue pues muy sonada en todo el mundo y cómo ya sin quererlo y sin darnos cuenta, Vox, ahí si lo veis a la izquierda arriba, nos estaba acechando a las mujeres feministas. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Súper interesante y la verdad es que, bueno, ya tendremos tiempo para debatir, pero cuánto de esto que vos estás mencionando en España lo vemos también en otros países europeos y se replica en nuestros países latinoamericanos. Así que, bueno, súper interesante, bueno, y la idea que podamos tejer un poco el debate entre los diferentes territorios y lugares. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Agostina. Agostina, como les decía, nos va a exponer sobre, bueno, su ponencia se llama Derechos en riesgo, retrocesos y estrategias para proteger los avances de mujeres y diversidades en Argentina. Agos, te dejo ¿Se el escucha? lugar. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Hola? ¿Se escucha? Creo que hay una imagen compartida. Estamos viendo, creo que una imagen compartida, no sé si lo ven, pero yo... Ahí sí, está, ahí ahí está. va, ahí va. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Eugenia, a Mundo Sur y por supuesto a la Asociación de Egresados, Egresadas y Estudiantes del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, de la que soy parte porque fui estudiante y soy egresada de ese instituto, del máster, con quienes he tenido el placer de compartir lecturas, debates y experiencias que son las compañeras que hoy nos acompañan, Eugenia, Lidia y Pilar. De hecho, con Lidia hicimos el máster juntas, así que una gran compañera. Por supuesto que vengo absolutamente enojada, entonces cada vez que me convocan a hablar de estas cosas me salen las vísceras de adentro y lo que me va a pasar es que me voy a poner toda colorada del enojo. Primero quiero empezar por algo que justo dijo Lidia, así que lo voy a recuperar y yo iba a hablar probablemente gran parte de mi charla de Milei y ella mencionó a Abascal. También es importante mencionar, más allá de ellos que representan la extrema derecha, a las mujeres que representan también esos espacios de extrema derecha y creo que hay que empezar a recuperar los discursos, por ejemplo, de Ayuso, donde ella tiene un claro argumento en contra del derecho de las mujeres y de las comunidades LGTBIQ+, y en nuestro caso, nuestra vicepresidenta se llama Victoria Villarruel y es negacionista de la última dictadura cívico-militar. Entonces, me parece importante también mencionarlas, porque si bien, por supuesto,
hay una cuota, como siempre, machista y troncal del patriarcado y de estas políticas, también me parece importante prestar atención, ¿no? Como para que también tratar de atacar varios frentes. Yo voy a hablar, por supuesto, de la situación argentina. Quiero que sepan que es la misma Argentina que logró gestar la Marea Verde, el movimiento Ni Una Menos, uno de los movimientos más reconocidos a nivel mundial, incluso a partir de lo que fue el pañuelo verde por la lucha del aborto legal, seguro y gratuito, el que votó a Milei. Es la misma Argentina. Yo no entiendo cómo, pero es la misma Argentina. Entonces, mi idea es hacer un breve repaso por las luchas conseguidas, breve repaso, los retrocesos actuales, y quiero terminar con una especie de utopía, si se quiere, de pasos a seguir, de guías, como para ver qué hacemos, ¿no? Porque, ok, el panorama probablemente todos y todas la tengamos. Bueno, ¿qué hacemos, no? Usar estos espacios para también aprovechar y decirnos cosas en términos de qué hacemos. Bueno, el aborto en Argentina era no punible en el Código Penal de la Nación Argentina en el año 1921 y tenía 3 causales. Cuando la salud o la vida de la mujer estuviera en peligro, cuando el embarazo fuese producto de una violación o en los casos de mujeres consideradas idiotas o dementes, terminología explícita. ¿Por qué me detengo en la regulación del aborto no punible del año 1921? Bueno, porque el retroceso de Milei es incluso peor que esto. O sea, es incluso peor que la regulación de 1921. Por supuesto que durante todos esos años, ¿no? Hasta el año 2020 que conseguimos la ley, millones de mujeres fueron víctimas de abortos clandestinos inseguros, y todos estos años de lucha siempre tuvo una misma consigna que estuvo relacionado con el derecho a la vida. Y acá voy a hacer un paréntesis, voy a hacer varios, así que espero que me sigan. Cuando hablamos de los movimientos, en su caso nosotros éramos como el movimiento Pañuelo Verde, las mujeres feministas, el movimiento que nos ataca se le suele llamar provida, ¿sí? Por lo menos en Argentina se le llama provida. Voy a recuperar algo que dijo Lía también respecto al lenguaje, y es importante acá que sentemos las bases de que no son movimientos provida, sino que son movimientos antiderechos y de hecho antivida, porque si no quieren la regulación, por ejemplo en este caso del aborto, lo que hace es poner en riesgo la vida de millones de mujeres o personas gestantes. Paso rápidamente del año 1921, porque no en el medio, bueno, algunas cositas, al año 2003-2005, donde nace el pañuelo verde y la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. El pañuelo verde es un símbolo de la lucha feminista, por lo menos en América Latina muy fuerte. Aquí sé que el pañuelo suele ser morado, pero para nosotras significó algo muy importante porque además está inspirado en el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo. Para quienes no son de Argentina, las madres de Plaza de Mayo se concentraban en la Plaza de Mayo, que queda enfrente de la Casa de Gobierno, preguntando por sus hijos y sus hijas desaparecidas, y claro, no había redes en ese momento, entonces la manera de saber que formaban parte del mismo grupo de mujeres, muchas de ellas trabajadoras del hogar, digo, ni siquiera mujeres politizadas, se identificaban con el pañuelo blanco. Para nosotros y nosotras en Argentina, ese pañuelo blanco significa una defensa durante años de los derechos humanos, la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia. Y aparte son mujeres, madres y abuelas de Plaza de Mayo, que durante años lucharon incansablemente y lo siguen haciendo. Me parece importante decir que el lunes que viene, es 24 de marzo, es una nueva conmemoración del Día de la Memoria, y que acompañaron también la lucha feminista. O sea, fueron ellas quienes también acompañaban y venían con nosotras a las marchas. En el 2006 se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, ¿sí? En todos los grados de primaria, secundaria, por supuesto, adaptados a las condiciones de escolaridad de cada una de las edades de los niños, niñas y adolescentes, y busca garantizar una enseñanza de contenido sobre sexualidad, género y diversidad, y además
prevenir situaciones de violencia, ¿no? Que encuentren los niños y las niñas un canal donde poder hablar algunas cosas donde no había otros espacios donde los pudiesen hablar, ¿no? Como a diferencia de esta palabra, ¿no? de adoctrinamiento. Bueno, a mí me enseñaron, y con las disculpas que si alguna persona se puede sentir ofendida, me enseñaron que Cristóbal Colón descubrió América. Tipo, me decían eso, digo, como si vamos a hablar de adoctrinamiento, digo, hay que revisar muchas de las cosas de adoctrinamiento respecto de la historia de los que vencen. Pero bueno, más allá de eso, me parece importante recuperar el tema de la ESI. Voy a hacer 2 comentarios prácticos de lo que sucedió. Había una canción que se daba en jardines de infantes, ¿no? O sea, dentro de la currícula había una canción que se llamaba Secretos, de una banda, de un grupo musical para niños, y la historia contaba que había secretos buenos y secretos malos, ¿no? Para que los niños y las niñas escucharan y de a poco poder hablar sobre estas cuestiones de violencia. La quisieron sacar de la currícula, ¿no? La eliminaron. O sea, como si eso fuese adoctrinamiento, ¿no? Eliminarla. Generó un efecto rebote donde muchísima más gente escuchó la canción, estuvo de acuerdo y demás. Y lo mismo sucedió con el libro de una autora de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más grandes de Argentina, que se llama Come Tierra, que se llama Dolores Reyes, la autora, y en el libro ella habla sobre la historia de personas desaparecidas y sobre femicidios. También quisieron sacar el libro, ¿no? Como hay una cuestión sistemática de borrar todo registro que tenga que ver con el reconocimiento de derechos, pero además la de situaciones donde podés acercar a las personas respecto de situaciones de mucha vulnerabilidad a través de una lectura, a través de una canción. Vuelvo al recorrido histórico. En el 2015 surge el movimiento Ni Una Menos. Vamos a cumplir este año 10 años de ese movimiento multitudinario que visibilizó algo que existía hace mucho tiempo y era la violencia contra las mujeres y diversidades. O sea, la cantidad de mujeres fue a partir de una serie de femicidios, ¿no? Donde salimos a decir, bueno, basta, hay que visibilizar estas situaciones de violencia física. Empezamos a hablar de otro tipo de violencias también, ¿no? Como esta cuestión de la comunidad que conseguimos nos permitió hablar de otro tipo de violencias. Y la verdad que fue un movimiento muy importante y lo sigue siendo porque logró trazar en Argentina una agenda común, ¿no? La lucha contra las violencias de género y además la lucha por el derecho al aborto. Y ahí estuvo muy interesante, y esto lo voy a hablar en el final para desafíos, de cómo la agenda común nos une en espacios donde incluso a veces tenemos algunas diferencias, ¿no? Como dentro del espacio del movimiento feminista de Argentina, por supuesto puede haber algunas diferencias de perspectiva, pero estaba claro que la agenda y del derecho al aborto era una agenda compartida. Y eso consiguió que en el año 2018, luego de casi 8 proyectos de ley que habían ingresado, ingrese el proyecto al debate. La cantidad de gente y de mujeres y diversidades que acompañaron ese momento del año 2018, hago spoiler, salió rechazada, pero era la primera vez que se discutía, fue enorme. Y se gestó una marea que fue imparable, ¿no? Como ya no había posibilidad de no decir que era un tema de agenda. Ya no existía más eso de no es el momento, ¿no? Porque uno siempre tiene que lidiar de que no es el momento político para tratar algún tema. No era posible. O sea, había 1 millón de personas en la calle y en el 2020 se vuelve a tratar. En agosto la aprueban, estábamos en pandemia. En agosto la aprueban en senadores y en diciembre, el 30 de diciembre, el último día de sesión en Argentina, sale la ley con una plaza llena, explotada, es un movimiento que generó una transversalidad
que si lo siguiésemos sosteniendo y consiguiendo en otros espacios, podríamos evitar, por ejemplo, a los Mileis, a los Trumps, a los Bolsonaro y a los Vox. Mujeres grandes, mujeres chicas, o sea, chicas que venían del colegio, de la secundaria, iban, personas de distintas clases sociales, de distintos partidos políticos, o sea, había una bandera que era la lucha por el aborto, que era la lucha por la vida, porque sabíamos que las mujeres que no podían pagarse un aborto morían y las que podían tenían que pagarlo. Igual era una situación la de la clandestinidad que no era para nada deseable. Por supuesto que el aborto sigue teniendo como sus obstáculos, ¿no? Como lo que decía Lidia, relacionados con la objeción de conciencia, cada vez más. La desigualdad geográfica, Argentina es un país muy grande, muy extenso, no son las mismas las idiosincrasias de cada una de las provincias y los recursos además financieros, entonces hay provincias muy conservadoras que ponen obstáculos, hay que judicializar los casos, la judicialización lleva mucho tiempo. Y además, nuevamente, toda la criminalización y estigmatización respecto de lo que significaba abortar, ¿no? La frase clásica de que como existía el derecho al aborto íbamos a salir a la calle, tipo, todas a abortar, ¿no? En masa, digo, ¿qué se puede hacer? Salir a abortar. Hay algunas cosas que hasta parecen graciosas, pero hoy en día están recuperándose en los discursos, ¿no? Como hay cosas donde esos retrocesos, sí, y ¿por qué me detengo? Ay, me quedan 5 minutos, no, voy a hacer muy rápido. ¿Por qué me detengo en esto de que pueden decir que salimos en masa a abortar? Porque la ofensiva de Milei no es solo política, sino que también es cultural, ¿no? Como hay una lucha cultural que no tenemos que dejar de observar. ¿Cuáles son los retrocesos? Quiere derogar la ley y quiere criminalizar a las personas, o sea, directamente meterlas presas sin ningún tipo de aborto no punible. Además, redujo la distribución de métodos anticonceptivos, los recortó casi en un 65%, lo cual hace que sea una cuestión casi inaccesible. Hace una semana hemos salido de la OMS, creo que hay 2 o 3 países nada más en el mundo que no son parte de la Organización Mundial de la Salud, lo cual pone en riesgo el acceso a medicamentos esenciales, por ejemplo, o a que se garantice efectivamente una salud reproductiva general. Y las campañas de desinformación y discursos antiderechos diciendo, por ejemplo, que el aborto es sangriento, o que esta la habrán escuchado todas y todas en Davos, cuando dijo que todos los homosexuales eran pedófilos. Por suerte eso generó una reacción muy grande y estuvo muy interesante la respuesta también nuevamente de los movimientos organizados. Termino. ¿Cómo blindamos estos derechos? ¿Qué hacemos? Bueno, voy a empezar con la máxima. O sea, y aparte tengo acá a alguien que me está mirando y me sonríe, recién me dijo que quedan 5 minutos, que me parece que en algún momento puede hablar sobre esto. Constitucionalizarlo. Digo, la constitucionalización del derecho al aborto me parece una de las máximas a las que podemos intentar seguir cada uno de los países que lo tenemos como ley. Defender la ESI como herramienta contra la desinformación, defender la educación sexual integral, porque sin la educación sexual integral se perpetúa la desigualdad y el control sobre los cuerpos, ¿no? Como no nos olvidemos, digo, como esto para abrir otra arista, qué significa el cuerpo, ¿no? Como campo de batalla de la extrema derecha, ¿no? De las mujeres y las disidencias. Disputar la batalla cultural, ¿no? Como recuperar el lenguaje, seguir diciendo la A, seguir usando la E, ¿no? Como cuál es el problema con el todes. O sea, si no te gusta, no lo usás. O sea, no te gusta el todes, no lo usás. Ellos, desde La Libertad Avanza, que es el partido que los nuclea, que son libertarios se llaman, van por la libertad. Bueno, déjenme ser libre de usar la E si quiero. También ahí hay después una discusión un poco más chiquita y es que hemos tenido propios compañeros que te dicen que haber usado el todes hizo que Milei ganara, como si no hubiese habido otras variables.
La movilización y la resistencia. Yo vengo del campo nacional y popular y además de la academia estoy interpelada por la participación política y creo que el espacio de la movilización y la organización es clave. Es clave que sigamos organizadas, que por ejemplo movilizaciones como el 8M, el 25N, digo, que sea realmente una bandera y siga siendo un objetivo. Fortalecer redes feministas y territoriales. Me quedan dos nada más, ya termino. Fortalecer redes feministas y territoriales, más allá de que, por ejemplo, en Argentina la ley, que es una ley, ¿no? Pensando en espacios o en países donde no es ley, saben que hay un montón de redes de mujeres socorristas que colaboran con por ejemplo, en este caso, el ejercicio del derecho al aborto o para situaciones de violencia de género. Entonces, fortalecer esas redes de mujeres socorristas y fortalecer las redes entre nosotras, ¿no? Entre los grupos feministas. Argentina tiene un movimiento de hace muchos, muchos años que se llama el Encuentro Nacional de Mujeres, desde el año 1986, donde una vez al año, durante un fin de semana, suele ser festivo, todas las feministas de distintos grupos, partidos políticos, sindicatos y demás, nos juntamos en una ciudad de Argentina y discutimos todo discutimos, todos los temas que son discutibles. Ahora, después, agenda común, bloque, digo, me gobierna mi ley, ¿no? Como tener espacios donde puedo dar discusión con la compañera, pero después, espalda con espalda. Internacionalizar la lucha. Ellos, o sea, la extrema derecha tiene una internacional. Se reúnen sistemáticamente. Nosotros tenemos que volver a internalizar nuestras luchas. Esto es un ejemplo, ¿no? Como seguramente haya personas de distintos países, y de hecho las ponentes somos de distintos países, entonces lo celebro enormemente y nada, y concluyo diciendo que ni un paso atrás. Muchas gracias. Gracias, Agos, gracias, espectacular. Bueno, qué bueno en esto, o sea, cerrar con este mensaje positivo y de esperanza, con todas estas ideas bueno, para tal cual, para que no haya ni un paso atrás. Eh, bueno, para presentar entonces la última de nuestras ponentes, luego, como os decía recién, tenemos un momento de intercambio. Entonces le voy a dar la palabra a Pilar, que nos va a presentar su ponencia titulada Frente a las olas de negacionismo y de odio, más mareas de justicia de género. Adelante, Pili. Gracias, Euge. Bueno, primero agradecer la organización y la invitación a participar. eh, y también quizás retomando un poco lo que decía Agostina en este llamado a la esperanza, a la utopía. Yo quiero empezar, invitar en este 8 de marzo leí hace poco de Tremendas, una organización, bueno, que está en toda Latinoamérica, pero era un post de Tremendas en Ecuador que hablaba, que invitaba a la ternura. Y yo creo que en esa ternura, porque voy a leer y citar textual, dice, porque abrazarnos en este mundo tan hostil también es una forma de luchar. Y yo creo que tenemos que... Y estos espacios creo que nos tienen que llamar a esa internacional, pero eso abrazarnos en ese diálogo constante que conoce y sabe del movimiento feminista y tender redes y abrir puentes y generar esos lazos que creo que nos van a permitir sostenernos y también cuidarnos entre nosotras. Porque luchar todos los días y reivindicar ciertas cuestiones también es agotador. Y yo creo que también tenemos que cuidarnos para seguir cuidando las que cuidamos y no solo las que cuidamos en casa, sino también las que estamos ahí en esas reivindicaciones. Entonces, quise plantear este llamado de retomar esta idea, ¿cierto?, que se puede discutir en torno a las olas del feminismo, pero creo que es necesario frente a precisamente a esta constante que escuchamos en palabra de Lidia y de Agostina, de odio, de negacionismo, de misoginia,
de negación de los derechos finalmente, no solo de la mitad de la población, sino también de las personas LGTBIQ+, yo planteo estas más mareas, lo puse mal el título, pero tenía que ver con esta idea de más mareas de justicia con perspectiva de género o de una justicia, si se quiere, feminista. Entonces, simplemente un panorama muy general de una noticia bastante reciente. Yo soy, bueno, por el acento algunos sabrán que soy de Chile, pero vivo ya hace un par de años en España. Salió esta noticia relacionada también con el 8M respecto de un estudio que se acaba de publicar, el informe Sin Filtro del año 2025, que da cuenta del crecimiento en Chile, si bien no hay un gobierno de extrema derecha, sino más bien de izquierda, pero sí ha habido este discurso antifeminista, ha crecido en Chile el interés y la búsqueda de Google acerca de la igualdad y feminismo son un 36% inferior al respecto de hace 3 años, pensemos, y ahí pongo un poco en contexto, tenemos lo que se conoció el Mayo Feminista, el año 2018, que también hay también un movimiento más general, ¿cierto? Un mayo feminista que fue liderado por el movimiento estudiantil, por las jóvenes estudiantes universitarias que reivindicaban principal dos cuestiones: la violencia dentro del espacio universitario, el acoso sexual, y también por una educación en igualdad y no sexista. Pero hemos visto también entonces, pese a que no hay propiamente un gobierno, sí un aumento de discursos contrarios a los derechos. Y ahí, bueno, este informe también incluye otros datos relacionados con que en los 12 países estudiados las comunidades contrarias al feminismo generan 30% más de la conversación, y esto demuestra también todo ese poder, un poco lo que mencionaba Agostina, de la capacidad y la articulación, y hoy por hoy como estos discursos también se han logrado posicionar en las redes sociales, donde también sabemos que mucha de la gente quizás más joven también obtiene mucha información también, o se construye muchos relatos acerca de la verdad en esas redes sociales. Y esto también demuestra, y copio una imagen, cómo se caricaturiza también a las mujeres y al movimiento feminista, ¿cierto? Con mensajes bastante peyorativos, violentos, y que cuestionan finalmente, y es lo que retoma ahí la Agustina, decía la importancia, ¿cierto?, del lenguaje, cómo este lenguaje va construyendo una realidad em, que llega incluso a plantear, como se dio cuenta en un informe del año 2000, yo le puse 2024, pero los datos son de 2023 en España, que da cuenta que muchas personas piensan que ya se ha logrado la igualdad. Es mucho más que hay un discurso que la igualdad, que en el fondo que el movimiento feminista se está exigiendo mucho más de lo que podría llegar a exigir. Entonces nos enfrentamos, este cartel lo copié de Amnistía Internacional, precisamente en Argentina, de este posible riesgo de retorno, ¿cierto?, a ciertos derechos. Y ahí centrándome en materia de la justicia o de ese poder del Estado encargado de garantizar los derechos de las mujeres, los derechos humanos, también de los derechos de las niñas, de las mujeres. También tenemos estos retrocesos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Argentina respecto y es algo que han promovido las juezas argentinas, la organización de juezas argentinas, en torno a las propuestas que ha hecho Javier Milei para la Corte, donde no se cumplen, por cierto, las exigencias de paridad. Está piso mínimo de que habla la Recomendación General número 40, o sea, el 50-50, eso es la paridad. Ya no se habla de 60-40, sino que de este 50-50.
Y aquí nos enfrentamos, y por eso es tan importante ponernos los lentes de género, ponernos estas gafas que nos permiten ver fenómenos y nos permiten entender por qué, si bien pensemos que las juezas nos ubicamos en lugares de privilegio, ¿cierto? También hay suelos pegajosos, hay techos de cristal y hay una situación que genera discriminación y genera violencia. Recientemente se realizó una audiencia especial temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en que las juezas latinoamericanas pusieron en contexto y solicitaron ciertas cuestiones a la comisión en torno precisamente a la paridad, a los discursos de odio, al cuestionamiento de su trabajo judicial y a todo lo que dice relación también con espacios que se replican finalmente. O sea, el Poder Judicial no es más que demuestra lo que pasa a nivel social respecto, por ejemplo, al acoso sexual. Y aquí quise poner a agregar otra foto de mi país, de Chile, que en octubre del año pasado hubo se vivió un momento histórico que es la participación paritaria entre hombres y mujeres en la Corte Suprema chilena luego de más de 200 años. La Corte Suprema hoy tiene 203 años. Las mujeres este año celebraremos en abril 100 años dentro del Poder Judicial, pero es necesaria esa reflexión, creo yo, en torno a dos temas relevantes como es el cuidado y por otro lado el acoso sexual dentro del espacio laboral. Ahí la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación tiene los datos de las causas por acoso sexual y todas las causas son mujeres que viven en situación de acoso por parte de hombres. Entonces, ahí tenemos esas dos reflexiones que quería un poco centrarlo en lo que pasa en la interna, mirando cómo también las mujeres dentro del Poder Judicial vivimos situaciones de discriminación, de invisibilización de nuestros derechos, incluso en espacios como lo que hoy ocurre en Chile, que tenemos después de 200 años de historia una corte paritaria. Y los efectos de estos discursos de odio no solo afectan, por un lado, como a la interna del Poder Judicial, pero también tienen que ver, y ahí puse, volviendo a mi ley, lo que se busca también es como el efecto en el derecho, o sea, cómo estos discursos pueden surtir efectos a la hora de, por ejemplo, eliminar o poner fin a figuras tan importantes como el femicidio, lo que contaba Lidia respecto del tema de la violencia de género, una ley que en España ya tiene más de 20 años, cumplió el año pasado. Y por eso es tan importante ponerse por parte de la justicia, ponerse los lentes, las gafas violetas por este color, ¿cierto? Que se atribuye a la mitología feminista, que sería el color de las telas que trabajando las mujeres en esta fábrica en Estados Unidos, que dio finalmente origen a la conmemoración de cada 8 de marzo a nivel internacional. Y estas gafas de género se lo ha puesto, Eugenia al principio hacía referencia, ¿cierto?, a que este año conmemoraremos 30 años de Beijing. Precisamente este es un punto, Beijing es un punto de inflexión para la incorporación de la perspectiva de género que tiene un efecto, que ha tenido un efecto multinivel, no solo en políticas públicas, sino también dentro de los propios poderes judiciales y también del trabajo que han realizado organismos internacionales y tribunales internacionales. Si pensamos, por ejemplo, en el contexto más latinoamericano, todo el desarrollo que ha tenido en la incorporación de la perspectiva de género, si miramos, por ejemplo, la argumentación de sus decisiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir especialmente de los primeros años de este milenio, el 2006, con el caso penal Castro Castro, luego una sentencia que ya hoy es emblemática, que es el conocido caso González y otra, el conocido como caso Campo Algodonero. Entonces, estas gafas nos llegan a plantear, por ejemplo, frente a esta propuesta de la eliminación o de plantearse eliminar figuras
como el feminicidio, lo que resolvió recientemente la Corte en el caso Carrión González y otros versus Nicaragua, en que plantea precisamente el tema del feminicidio y la importancia, dice, es fundamental para visibilizar los homicidios motivados por razones de género y garantizar, por tanto, que la investigación, identificación y sanción de los responsables, que la Corte ha introducido también, que todas estas investigaciones y procesos deben hacerse con perspectiva de género. Entonces, ante la falta de esa perspectiva de género, precisamente se ha alzado el movimiento feminista reclamando contra esa justicia patriarcal, organizándose. Aquí quiso poner la foto de la respuesta en el caso, un conocido caso como La Manada, ¿cierto? En España, que llevó también y tuvo efectos que tuvo que ver con la modificación de la ley, la dictación de la ley basada en el consentimiento, una cuestión que también ha reflexionado y ha señalado la Corte Interamericana, poner en el centro el consentimiento en los casos de delitos relacionados con violencia sexual contra las niñas y las mujeres. Pero presa esta respuesta y a algunos avances, como lo he mencionado anteriormente, principalmente que tiene su punto de inflexión en Beijing ya hace 30 años. Quise poner aquí algunas palabras o preguntas que hizo el juez a la víctima, un conocido como el caso Rejón, por una presunta agresión sexual, ¿cierto? Un político de izquierda, en que el juez le preguntó, ¿pero qué le dijo? Pero le dijo que parara, ¿no será que usted quería algo con ese señor y, y al no corresponderle a ese señor, por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted? Y así todos los relatos que vemos de las víctimas que envían finalmente el mensaje frente a estas preguntas que hace un tribunal, o incluso cuando todos estos estereotipos en torno a la buena víctima aparecen en las decisiones judiciales, hacen plantearse a las víctimas, decir, ¿vale la pena denunciar? O sea, cuando esas políticas de denuncia, 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 pero finalmente no tenemos una respuesta que nos haga plantearnos que la justicia se está poniendo los lentes y está utilizando estos lentes con perspectiva de género. Por eso en estos minutos es un llamado y recordar a la justicia de género, al uso de esta herramienta que busca visibilizar estas situaciones de histórica discriminación, invisibilización y violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas, una perspectiva que además hoy por hoy se ha ampliado y nos permite mirar también y en la protección de los derechos del colectivo de las personas LGTBIQ+, pensando precisamente que el modelo patriarcal construye ciertos patrones a partir de los estereotipos de género, de los roles, atributos que cada una persona debe cumplir. Y por lo tanto, precisamente en el caso de, si bien estos afectan especialmente a las mujeres, no debemos olvidar que los hombres que no cumplen con estos parámetros, con esta masculinidad hegemónica, con esta masculinidad que sirve al patriarcado del hombre proveedor, del hombre fuerte, del hombre que no llora, por ejemplo, también afecta, y eso queda claramente en evidencia en casos, por ejemplo, como el de Azul Roja, esta persona que en el momento de los hechos se autoidentificaba como un hombre gay o una mujer trans, pero en el momento de los hechos vivió violencia precisamente porque no cumplía el mandato patriarcal, porque el mandato patriarcal también nos dice que los hombres tienen que ser y las mujeres tenemos que ser heterosexuales. Entonces aquí solamente recordar cómo la Corte Interamericana ha incorporado esta herramienta, la perspectiva de género. Las cruces que nos recuerdan a esas tres jóvenes, dos de ellas menores de edad, víctimas en Campo Algodonero, una situación que lamentablemente de violencia y feminicidio que sigue ocurriendo en México y bueno, en otros países de la región. Y ya para terminar y para cerrar mi presentación, y aquí yo creo que un poco cerrar con lo que ya se ha mencionado, la importancia de la articulación y del movimiento en esta
unión que yo llamé al principio a la ternura también, y estas banderas que se alzan, estos pañuelos precisamente que nos recuerdan a las madres y a las abuelas de la Plaza de Mayo, pero bueno, que muchas mujeres se movilizaron también durante las cruentas dictaduras en Latinoamérica, contra esas dictaduras en busca de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas. Y como este movimiento feminista también es un llamado a esta internacional, a esta articulación, y aquí quise poner, y con esto finalizo, la foto de las tesis, ¿cierto? De que levanta y alza el dedo y pone en cuestión al Estado y también al Poder Judicial como un elemento más que permite el sostén del patriarcado. Así que frente a estas olas de odio, de negacionismo, de búsqueda de modificar las leyes, restringir nuestros derechos, eliminando como sujeto de derecho, una cuestión por la cual ha luchado la feminista hace tantos años, es importante recuperar el movimiento, la articulación y también recordar la responsabilidad que tenemos los jueces y las juezas en el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pili. Bueno, muchísimas gracias a todas por sus ponencias espectaculares. Creo que es muchísimo para hablar y para debatir. Pero sin embargo, bueno, me voy a quedar con una pregunta para cada una de ustedes. Siendo que, bueno, que Pili estaba recién hablando, bueno, voy a aprovechar para empezar por vos. Y bueno, y en este sentido, me gustaría consultarte, bueno, esto de que que hablamos, ¿no? Que vos estabas comentando, tanto de que, bueno, frente a los discursos de odio y frente al negacionismo de la violencia de género, de la cual también habló Lidia al principio y también habló Agos, o la idea, ¿no? De que se logró ya la igualdad, entonces, ¿qué más quieren las mujeres? Ya está, o sea, ya tienen lo que tanto querían, ¿no? Entonces, frente a todo esto, ¿cuáles son los riesgos justamente para la administración de justicia y qué estrategias considerás que se pueden utilizar para contrarrestarlos? Bueno, los riesgos, un poco lo que ya adelanté, en el fondo, que haya una modificación, que se busque eliminar, sea el femicidio, sea la violencia de género, o sea, todas estas normas, el aborto también se mencionó anteriormente, ¿cierto? Lidia hablaba y mencionaba el tema de la objeción. En Chile, el Tribunal Constitucional reconoció la objeción de conciencia institucional. O sea, que las instituciones tienen la capacidad de objetar en una creación que a mí me parece divina en el sentido de lograr llegar más allá a lo que uno puede pensar que puede existir. Pero entonces me parece que los riesgos son importantes, pero precisamente en esos riesgos de modificación de legislación, de presión que pueden existir por parte de los poderes políticos en el nombramiento. Yo mencionaba esta audiencia temática que se hizo hace poco día ante la Comisión Interamericana respecto a la violencia y discriminación de las mujeres juezas en el continente, y las juezas mexicanas precisamente planteaban todos los discursos que buscaban cuestionar su labor jurisdiccional, y ahora que se enfrentan en este cambio, en esta modificación de la Constitución, a procesos de elección popular que vienen detrás con toda esta carga del cuestionamiento a su propia labor, y por lo tanto se van a enfrentar a estos procesos de elección popular, que ahí uno puede debatir cuán bueno o no sean procesos de elección popular de jueces y juezas. Yo creo que eso podemos debatirlo. Yo sinceramente no tengo tampoco tan clara una posición de decir no, sí a este sistema, no a este sistema, pero cómo las afecta y cómo va a afectar los resultados desproporcionados que puedan tener en la participación cuando tú no tienes normas tampoco que aseguren la paridad de resultados. Yo creo que ahí
Es interesante el proceso constitucional chileno, aunque fallido, pero sí aseguró, ¿cierto?, la participación paritaria como un efecto de resultado, no solo de como la misma cantidad de candidaturas, sino que el resultado de la paridad. ¿Y cuáles son las estrategias? Yo creo que es eh, ir al derecho internacional de los derechos humanos, aunque eso también podría ser en algún momento borrado, podríamos tener fenómenos de que países se den de baja, ¿cierto?, de estos sistemas, pero yo creo que hay, en ese sentido, es recuperar o ir al derecho internacional, que también puede tener un riesgo porque, y ahí lo hablo desde Chile, hay muchas reticencias dentro de culturas legales muy formalistas que hacen que el derecho internacional sea un poco como, bueno, por así, como existe, parece, y hay poco trabajo en la educación y en la capacitación en esas materias. Entonces, yo creo que los pilares del uso de la perspectiva de género están en el derecho internacional, y yo creo que es una herramienta importante a la hora de hacer frente a ciertas políticas públicas o a la hora que tribunales constitucionales vayan a resolver respecto de inaplicabilidad, de inconstitucionalidad de ciertas normas o ciertas modificaciones legales. Yo por ahí iría mi respuesta. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias, Pili. Me hace pensar esto que decís, porque es cierto que el plexo, ¿no?, normativo a nivel, bueno, internacional de los derechos humanos es bien completo, pero sin embargo vemos que está en riesgo inclusive esto, ¿no? O sea, y vemos, como vos decís, que hay algunos países que se pueden dar de baja, que son negacionistas y demás. Entonces, acá retomo un poco lo que también hablaba Agos bueno, de la importancia, y lo que también hablabas vos, de la importancia de los feminismos, ¿no? Para sostener y para unir justamente nuestras luchas, para tratar de que justamente no haya ni un paso atrás, ¿no? Y bueno, y seguir sosteniendo básicamente estos derechos en este momento de retroceso que estamos viviendo, de tan complejo, digamos, políticamente. Bueno, pero bueno, muchas gracias, Pili. Eh, tengo una pregunta también, bueno, para Lidia, bueno, porque Pili, bueno, recién vos nos hablabas también de Chile, entonces me gustaría ahora volver a España, ¿no? Y, y en este sentido, preguntarte, Lidia, eh, ¿hasta qué punto vos ves que el discurso de la extrema derecha sobre la violencia de género y sobre la inmigración afecta la percepción social y las políticas públicas en España? O sea, de qué manera y hasta qué punto vos lo sentís y lo visualizás? Gracias. Muchas gracias, Gente. Bueno, yo creo que después de escuchar sobre todo también a Pilar y a vos, cada vez lo veo como más extenso, ¿no? También como se decía en el chat, o sea que todo lo que vaya a decir pues se aplica de la misma manera, a lo mejor con algunas cosas diferentes en prácticamente todo el mundo. En primer lugar, sobre el impacto de la percepción en la percepción social, pues lo que veo es que actualmente hay una normalización exagerada del negacionismo de la violencia de género, como si se minimizara el problema por parte de esta extrema derecha, con estos pues, postulados por la violencia intrafamiliar. Cada vez hay menos hueco para la violencia de género. Y además es una estrategia que está haciendo muy bien la extrema derecha, ¿no? Lo veíamos también, Pilar, me gustó mucho que puso el tema de la manada. Lo veíamos en este caso, ¿no? De repente la manada no existía o de repente solo era abuso, y ahora si quitamos la violencia de género, ¿dónde quedaría, me pregunto yo, esta manada? Ni siquiera saldría en ningún sitio y ni siquiera estaría puesta como violencia de género. Además hay un aumento del discurso de odio, se está reforzando todo el tiempo este ataque hacia las mujeres como si estuvieran aprovechando ayudas, estuvieran en los ministerios simplemente para tener dinero, como si las mujeres que huyen de sus países por todo lo que les está pasando vinieran aquí simplemente pues, a violentarnos o a matarnos o a coger ayudas o cualquier otra cosa. Y también hay una polarización de la sociedad que es
fruto de la normalización y del aumento del discurso de odio, ¿no? Y lo que decía también Agustina, esta polarización de la sociedad también se da en las mujeres que están en la extrema derecha, que es también muy importante recalcar, como hacía Agustina sobre Ayuso. Ayuso ahora mismo, y esto está generando más polarización, ha quitado ayudas para que se iban a dar para la violencia de género, para darlas, según ella, para temas de natalidad y familia, como si las feministas no estuviéramos a favor de la natalidad y la familia, como si quisiéramos que todas las mujeres abortaran, que nadie tuviera una familia. No, lo único que defendemos son los derechos para todas, de la manera en que cada mujer quiera desarrollarse. Y luego todo esto, que parece que es tan surrealista y lógico que nadie lo va a creer, lo cree cada vez más personas. Y entonces tienen su impacto en las políticas públicas. En primer lugar, porque es que una vez entran en todos estos escenarios, los copan, recortan las políticas de igualdad. Tenemos a Castilla y León, tenemos a Madrid con Ayuso, tenemos a muchísimas otras comunidades autónomas en España y seguro que también en todo el mundo, por supuesto, que lo que hacen es entrar en el poder, subirse los sueldos, lo primero, porque eso es lo más importante, y lo segundo que hacen es recortar en políticas de igualdad, cambiarles el nombre para que no suenen igual, también ir en contra de la comunidad LGTBIQ+, eh, pues intentando que las personas trans no estén en los espacios, que es lo que más está trabajando ahora desde la extrema derecha en España. Y luego también hay restricción en los derechos migratorios ahora, y esto es algo que, aprovechando que hay personas de tantos países, me gustaría volver a decir, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que se está trabajando desde la Unión Europea, que ya es una realidad con todos los reglamentos y que va a recortar tantísimos derechos también en las mujeres, y que se viene. Y viene en España una nueva ley de asilo que también va a recortar los derechos y que va a dejar a las mujeres migrantes en una marginación más aún de la que ellas están. Y luego ya para terminar, pues los ataques también en educación en igualdad, que es la base de todo. Si las nuevas generaciones no pueden aprender en lo que es igualdad, no pueden quitarse ese machismo que ahora de repente están volviendo a ser como en muchísimos años atrás, lo que vamos a tener va a ser una sociedad muchísimo más retrógrada de la que teníamos y de la que estamos teniendo ahora. Estamos yendo hacia atrás en estos derechos. Nos los están quitando y por eso tenemos que seguir luchando. Y pues ya dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, súper completa tu respuesta. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría, bueno, hacerte una pregunta, Agos, también. La voy a tejer un poco con una pregunta que está en el chat, eh, para, bueno, que cerremos de una forma lo más positiva que se pueda, ¿no? Y es que vos, bueno, mencionaste, ¿no? Y todas ustedes han mencionado cómo el avance de la extrema derecha, en definitiva, está atacando estos derechos que considerábamos conquistados y adquiridos, ¿no? Pero también lo que vemos es que el avance de esta extrema derecha trata de frenar nuevas luchas. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarte cómo podemos garantizar que la agenda de género siga avanzando. Y otra de las cuestiones, una pregunta B, digamos, ¿cómo podemos hacer para fortalecer las consignas de protección para la población, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+, particularmente la población trans? Por ejemplo, hay una persona de Ecuador que nos trae justamente este tema en el chat. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer las consignas de protección para esta población desde el activismo feminista y de las disidencias sexuales? O sea, ¿qué ideas tenés? Y bueno, también Lidia y Pili, si tienen algún aporte después, bienvenidos también. Bueno, un poco las propuestas las di ahí en la última parte de la exposición, pero hay más, siempre hay más, porque vamos a terminar, como dijo Euge, con un poco de esperanza. Primero, decir que me parece importante que escuchemos lo que sucede en otros contextos. Digamos. Vivimos en estados-nación donde nos miramos bastante el ombligo de lo que nos pasa y la coyuntura política a cada uno y una de nosotras, de nuestros propios lugares, nos come. Y a mí lo que me pasó con Milei fue que me siento como una especie
de laboratorio, ¿no? Como lo que siento es que lo que yo trato de decirle a todos los colegas y todas las colegas de distintos países es, les puede pasar, ¿no? Como les puede pasar, presten atención, no se confíen, ¿no? Porque me pasa a veces con algunos compañeros y compañeras españoles que me dicen, no, bueno, pero el sistema español es distinto y entonces una figura no tan presidencialista como la de usted, y yo es como miren, o sea, miremos la geopolítica. Digo, miremos la geopolítica, tiene que ver también con lo que pasa en contextos que son aún más vulnerables que los nuestros, y ahí me parece que lo que habló Lidia de lo que pasa, por ejemplo, con los feminismos musulmanes o las mujeres racializadas, también hay que tenerlo presente, incluirlo y pensarlo, ¿no? Como me parece que la otra de las propuestas es cómo aunamos a todos los grupos que tienen probablemente una situación de vulnerabilidad común, pero que tienen sus particularidades y hay que escuchar, contener, aprender, discutir, ¿no? Como, y siempre, por supuesto, que es un ejercicio personal, digo, como la lucha hacia afuera y también la revisión de los propios privilegios hacia adentro. Pero me parece que aunar a todos los grupos, pensar en mujeres migrantes, en mujeres racializadas, qué pasa con los feminismos musulmanes, qué pasa con la comunidad trans, digo, porque el odio está haciendo que la comunidad trans sufra muchísima violencia y recorte, en el caso de Argentina, de políticas públicas. Soy una compañera de la dirección, una dirección de políticas de género y diversidad desde La Plata, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, me decía que el número de situaciones de violencia contra la población trans es cada vez mayor y luego me iba a compartir unas cifras que se las puedo compartir. Lo segundo es una revisión hacia adentro de nuestros espacios, digo, hacia adentro de nuestros espacios porque la extrema derecha tiene un discurso muy misógino, pero los propios a veces no ayudan tampoco, ¿no? Como hay veces que también me parece que la revisión hacia cómo hacemos feminismos en los espacios en los cuales formamos parte, ¿no? Como cómo cruzamos el feminismo en la política. O sea, ¿qué es hacer una política desde una mirada feminista y no masculinizarnos en el ejercicio de esa función? Digo la política porque es la primera que se me viene a la cabeza, pero la academia lo mismo, digo, ¿no? Podemos pensar en la academia, en las organizaciones sociales, o sea, cómo hacia adentro hacemos una revisión. Y en esta revisión de la agenda feminista no perder la confianza. Nos han dicho que por culpa del feminismo avanza la extrema derecha, ¿no? Seguir, mantener la lucha del feminismo. De hecho, luego de los dichos de Milei en Davos, fue el grupo LGTBIQ+, y el movimiento feminista el que plantó una movilización grande en contra de esos dichos. O sea, seguimos organizados y organizadas. Entonces, no perder esa confianza que en algún momento fue como, uy, nos pasamos 3 pueblos, era como, uy, ¿qué nos pasó? Em, Resistencias culturales, pensar en otros espacios donde subliminalmente seguir hablando del tema, ¿no? Como estrategias de, bueno, genera un rechazo, tipo, ya tenemos, ¿no? Es como una especie de pedagogía del feminismo, ¿no? Como a las alternativas de cómo calamos este tema, capaz desde algo que, no sé, en este caso no sea una charla que se llama discurso de odio contra las mujeres, ¿no? Digo, ¿cómo calamos o cómo llegamos a esos espacios? Digo, a los que nos cuesta llegar, ¿no? Digo, donde decís, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué estrategias? ¿Qué redes tejemos? Más allá de los movimientos tradicionales, los movimientos sociales tradicionales, políticos, sindicales o barriales, ¿no? Como, bueno, espacios culturales, espacios estudiantiles, del arte, ¿no? Como entender y tratar de mostrarle al otro que el feminismo nos cruza a todos y en este sentido transversalizarlo. Empecemos a formar parte de espacios donde, por ejemplo, se hable de bitcoins. O sea, ¿por qué solo hablamos de feminismo? No, hablemos de bitcoins con una perspectiva de género, mujeres que hablan cuál es la relación de las mujeres respecto a las nuevas economías digitales o las desigualdades. Empezar a meternos en espacios donde
Por ejemplo, en este caso, digo, hay un concepto que se llama criptobro, o sea que son los varones los que invierten en criptomonedas, ¿no? ¿Y nosotras qué? Digo, ¿no? Como empezar a dar espacios que no tenga que ver con charlas, solo temas relacionados con la agenda, que celebro igual, ¿eh? Digo, con una cosa no quita la otra. Pero digo, como, ¿cómo me meto? Che, están hablando de Bitcoin. No, no, vamos a hablar de Bitcoin, ¿no? O sea, ¿cómo cruzamos el tema en los distintos eh, espacios? Y por supuesto, lo digital, ¿no? Me parece fundamental, digo, como en esta nueva era que vivimos. O sea, yo les contaba, vengo de una militancia tradicional y territorial, ¿no? Como para mí la militancia territorial es clave. Y bueno, y voy entendiendo que también tengo que romper mi burbuja, como dice acá la compañera Carol, y meterme en otros espacios, ¿no? Y hoy el digital es uno. Bueno, ¿cómo llegamos? Bueno, importantísimo. La verdad es que, bueno, muchas gracias a las tres por las ponencias impresionantes. Muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron aportando también en el chat, porque realmente, bueno, eh, creo que nos ha hecho pensar mucho. Voy a retomar un poco el mensaje que decía la compañera Silvia Trujillo y que me pareció como que dio en la tecla, y lo voy a leer porque me pareció realmente muy, muy atinado, porque ella dice: en este contexto hostil, no retroceder los derechos conseguidos es avanzar. En los recorridos de nuestra historia, las luchas que se dieron de forma colectiva e internacionalizada siempre nos dieron buenos resultados. Por ahí hay una clave. Y creo que sí, creo que es exactamente es esta lucha colectiva, la cuestión, una lucha que tiene que ser colectiva y que tiene que ser multiactor, multinivel y multilateral, en el sentido en que nos tenemos que tejer no solamente entre organizaciones feministas, sino que tenemos que entretejernos también entre diferentes espacios y con diferentes actores para poder también, creo, ir defendiendo estos distintos espacios que mencionabas también recién, Agos. Bueno, para ir cerrando, quisiera, bueno, quisiera, bueno, comentarles brevemente que, bueno, hemos hablado durante esta hora y media del contexto actual, hemos hablado de cómo justamente estos discursos de odio y estos avances de la extrema derecha están poniendo en juego, ¿no?, nuestros derechos. Y la verdad es que nuestra organización, bueno, Mundo Sur, que es esta organización que estamos llevando, que presenta en cierta manera este conversatorio, no es una organización que sea inmune a las políticas de odio. Hoy Mundo Sur está también luchando por mantener sus proyectos en pie, por mantenerse con vida, básicamente. Los recursos que nos permiten visibilizar las violaciones de derechos humanos y apoyar a comunidades vulnerables y generar estrategias de incidencia se han agotado. Y como otras organizaciones, sin un apoyo financiero, corremos el riesgo de tener que reducir proyectos claves o, peor aún, dejar de existir como organización. Entonces, déjenme solamente contarles en 2 minutos qué hacemos desde Mundo Sur para quienes no nos conocen y cómo nos pueden ayudar si les interesa. Eh, Mundo Sur es una asociación feminista del sur global que trabaja fortaleciendo territorios mediante la generación de recursos que buscan potenciar las luchas locales y que permiten generar incidencia política basada en evidencia sólida. Eh, Somos una organización que es construida y que trabaja desde el sur global. Nuestro lema justamente es construyendo puentes en tiempos de muros, y es un lema, o es una organización que, como les decía al principio, empezó en el 2019, pero ese lema nos atraviesa y es hoy más que nunca de actualidad, eh, y que, bueno, además tiene la característica de que, bueno, llevamos adelante diferentes proyectos. En los últimos años, gracias al apoyo de personas como ustedes, hemos estado trabajando en diferentes
proyectos, como les he mencionado, hemos estado presentes en 18 países de la región, de América Latina y el Caribe, y en Francia, y bueno, trabajamos en red para generar diferentes cuestiones, como por ejemplo visibilizar casos de violencia sistemática contra mujeres y comunidad LGBTIQ+, a través de estos dos proyectos que les mencioné, el Mapa Latinoamericano de Feminicidios y el Monitor de Crímenes de Odio Mariel Franco. Capacitamos a activistas y organizaciones en estrategias de identificación de sus luchas, generamos alianzas regionales para enfrentar los discursos de odio y las políticas regresivas, así impulsamos el tejido de la red latinoamericana contra la violencia de género, pero la verdad es que, como les decía, todo esto está en peligro y necesitamos la ayuda de cada una y cada uno de ustedes para poder salir adelante. Este es lo que les estoy mostrando acá, les mostraba es el proyecto del Mapa Latinoamericano de Feminicidios y también el del monitor Mariel Franco. Si les interesa nuestro trabajo, pueden sumarse a nuestras redes sociales, pueden visitar nuestra web, compartir nuestro contenido también nos sirve muchísimo. Y bueno, y por último, simplemente mencionarles que si a alguien le interesa, hemos generado este código QR que aparece en la pantalla, que los va a redireccionar hacia una cuenta PayPal. No se asusten, pueden hacer el aporte en la moneda local, utilizar tarjeta de débito o de crédito básicamente, pero simplemente decirles que, bueno, que si a alguien le interesa apoyarnos, cualquier aporte cuenta, no hay aporte pequeño o grande realmente, y cualquier aporte nos va a acercar a un futuro que deseamos que sea más equitativo y más inclusivo. Así que bueno, nada más. Saludarlas a todas, todos y todes, desearles unas buenas tardes y unas buenas noches y esperamos encontrarnos pronto. Les voy a decir que mañana seguramente les estaremos enviando las presentaciones y también les estaremos enviando el video bueno, de este seminario. Y por otro lado, deseamos justamente con el material que han compartido las compañeras, las expertas, deseamos generar también un producto, un producto en el cual se pueda, o sea, un- un documento, a eso voy, en el cual puedan, un documento escrito en el cual puedan acceder a todas las ponencias de otra manera que no sea a través del video. Así que bueno, muchas gracias, buenas tardes y buenas noches a todas, todos y todes, y nos vemos en la próxima. Hasta Muchas luego. gracias, saludos, saludos a todos. Saludos. Gracias, adiós. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy educativo todo lo que aprendimos hoy.